Y hoy tenemos una maravillosa enseñanza de la palabra de Dios, a la cual le hemos intitulado La bendición de los hijos. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: la bendición de los hijos. ¿Sabían ustedes que el regalo más grande que Dios nos ha dado es a Jesucristo? Junto con Él, su preciosa palabra y el Espíritu Santo. El segundo regalo más grande que Dios nos ha dado es nuestra esposa o esposo. El tercer regalo más grande que Dios nos ha dado son nuestros hijos. Y de ahí en adelante ya puede usted ir marcando sus prioridades. Pero el tercer regalo más grande que Dios nos ha dado son nuestros hijos. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al Salmo 127, versículos 3 al 5, que nos dice esto precisamente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y los hijos de Dios decimos: te alabamos, Señor. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad. Abba precioso, Abba maravilloso, Abba bendito, Abba excelente, Abba glorioso, Mielcamovka, ¿quién como tú, Señor, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuviste para siempre el enojo, porque te deleitas en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, perdonará nuestros pecados y los echará a lo profundo del mar. Hermoso, perdona nuestros pecados y nuestras miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras, y todo lo que te sea desagradable. Perdónanos, danos la gracia de un arrepentimiento genuino, y límpianos y lávanos con la preciosa sangre del Cordero Emmanuel, Dios con nosotros. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria, y que tu Santo Espíritu se manifieste grandemente en medio de nosotros el día de hoy, porque nosotros no servimos a hombre, sino servimos al Altísimo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Siendo las
8 de la mañana, hora de México, siendo las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, siendo las 11 de la mañana, hora de Nueva York y de Ottawa, siendo las 4 de la tarde, hora del Reino Unido, 5 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, 6 de la tarde, hora de Jerusalén, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. En esta ocasión, con la enseñanza, la bendición de los hijos. Los hijos son la recompensa y la bendición en la vida de un hombre y de una mujer. El evangelista Dwight L. Moody dijo en una ocasión: si pudiera vivir de nuevo, dedicaría todo mi ministerio a alcanzar a los niños para Dios. Y eso mismo lo he comprobado yo. Realmente enseñarle a los niños la palabra de Dios es una cosa maravillosa. Cuando recién comenzábamos nosotros nuestro ministerio, pues el que enseñaba la palabra de Dios a los niños era yo. Y entonces en nuestro hogar teníamos una sala que, curiosamente, a lo contrario en los hogares, estaba al fondo de la casa en lugar de al frente, y sentaba a los niños ahí en el sofá, y al darles la palabra de Dios veía sus caritas, sus ojos, su boquita, tan atentos, tan dispuestos, tan disponibles a escuchar la palabra de Dios, que tenía que hacer interrupciones y meterme a un pequeño closet que estaba ahí mismo en esa salita para ponerme a llorar. Ya dejaba de llorar y salía y seguía dándoles el estudio a los niños. Otra vez volví a ver las caritas de los niños, su disposición, su actitud, y me volví a meter al closet a llorar. Y así lo hacía durante toda la media hora o 3/4 de hora que duraba la clase de los niños. Yo creo que aquellos pequeños probablemente dijeron: ¿quién sabe qué le pasará a ese señor? Que cada vez que nos enseña de la Biblia se pone muy raro y se esconde. Bueno, eso es la actitud que tiene un niño al recibir la palabra de Dios. Es por esto que el Señor nos dice en su palabra: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si no os hacéis como un niño, no podéis entrar al reino de los cielos. Y esto es tan cierto que personas que han estudiado mucho la Biblia, grandes teólogos, se encuentran totalmente confundidos y no entienden lo que un niño pequeño podría entender de la palabra de Dios. Aunque los hijos deben honrar
a su padre y a su madre, lo cual es el quinto mandamiento, el Antiguo Testamento enseña que los padres deben tratar a sus hijos con respeto y enseñarles la palabra de Dios, de modo que tengan una vida larga y próspera en la faz de la tierra que el Señor nuestro Dios les dio. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio en el capítulo 11, versículos 18 y siguientes. Es muy importante este pasaje de la palabra de Dios, que nos dice: por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos en la tierra que Yahvé juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y vamos a meditar en este pasaje de la palabra del Señor. Nos dice la Escritura: por tanto, pondréis estas palabras, ¿dónde? No escuché. En vuestro corazón. No dice que en vuestra mente, dice en vuestro corazón. Y ahorita les voy a explicar por qué dice en vuestro corazón. Y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Entonces los judíos entendieron que habían que hacerse unas cajitas de cuero que enredaban y se las ponían en su mano derecha con correas de cuero hasta la altura de codo, y traían esa cajita en la mano con el pasaje de Deuteronomio 6, y eso entendían por atarlas como señal en vuestra mano. Y luego, como dice, y serán por frontales en vuestros ojos, pues se ponían y se ponen otra cajita aquí en la frente y se la enredan con una correa de cuero. Y serán por frontales entre vuestros ojos. La palabra de Dios nos dice que pondremos estas palabras en nuestro corazón, porque eso es lo único que nosotros podemos hacer, ponerlas en nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo el que hace que esa palabra que nosotros ponemos en nuestro corazón penetre adentro de nuestro corazón. Entonces, nosotros las ponemos sobre nuestro corazón y el Espíritu Santo las introduce. Y no solo a nuestro corazón, sino a nuestra alma.
Más adelante nos dice, y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Cómo vas a enseñarle la palabra a tus hijos si tú desconoces la palabra? Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, ¿cómo le vas a enseñar la palabra de Dios a tus hijos si tú desconoces la palabra? Entonces el padre, que es el sacerdote del hogar, es el encargado de aprender la palabra de Dios para enseñarla a sus hijos. Cuando eso no es factible por alguna razón, entonces la madre cumple con esa indicación, con esa instrucción, pero de preferencia es el padre el que ha sido llamado por Dios para compartir la palabra a sus hijos. Entonces es necesario que el padre y la madre conozcan la palabra de Dios para que ellos puedan enseñar a sus hijos esa palabra. Y se la van a enseñar digerida, se la van a enseñar ya como los camellos, que se nos dice que ellos tienen 5 estómagos y se pasan la comida hasta el 5.º estómago y luego la rumian y la pasan al 4.º, al 3.º, al 2.º, al 1.º y luego le dan vuelta. Así debe de ser con la palabra de Dios, rumiar la palabra de Dios a tal grado que podamos entenderla y poderla comunicar a nuestros hijos y a todas las personas que están alrededor de nosotros. No es un buen maestro el que hace las cosas difíciles más difíciles. Yo conozco muchos teólogos que las cosas difíciles las vuelven más difíciles y que las cosas fáciles las vuelven difíciles. Ese no es el asunto. El asunto es que las cosas difíciles o fáciles tenemos que enseñarlas de una manera más fácil para que todo mundo las entienda. Y nos dice, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa. Y entonces ellos entendieron, hicieron una plaquita con este pasaje de Deuteronomio 6 y muy bonitas, por cierto, algunas de esas cajitas las clavaron en el poste del lado derecho de su casa y tienen la costumbre de cada vez que llegan o salen de su hogar, besan esa plaquita o cajita que se llama mezuzá, M-E-Z-U-Z-A. O mezuzá, con una H al final. Porque entendieron que la palabra debería de estar en los postes de su casa y en sus puertas. Y nos dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Yahvé juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. De modo que aquí tenemos una promesa, como en el libro de Josué 1:8, de que todo aquel que lee, medita, memoriza, estudia y sobre todo vive la palabra de Dios, va a tener una vida larga. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, ¿quieres tener una vida larga?
Ahora voltea hacia el otro lado y dígale, ¿quieres tener una vida exitosa? ¿Qué tienes que hacer? Leer la palabra, meditarla, estudiarla, memorizarla y sobre todo obedecerla. Y esta es la promesa que nos da el Señor. De igual manera se les ordena a los padres bendecir a sus hijos. En estos días estamos tan llenos de distracciones a través del internet que quita más el tiempo que ayudar. Es bueno estar al tanto de las notificaciones de la iglesia, de las noticias más importantes, porque si no perdemos el piso de lo que ocurre en el mundo y en especial de lo que ocurre en nuestro país, estado y ciudad. Pero sin descuidar nuestra vida espiritual, que debe ser inmediatamente al abrir los ojos, despertar, dar gracias al Señor por un nuevo día y decirle, Padre Santo, gracias por este día que me das el privilegio de vivir. Permite que lo viva para traerte gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Y luego bajarte de la cama. ¿Se les hace una oración larga? Es una oración corta antes de bajarte de la cama. Ya te estás poniendo delante de nuestro Dios. Nuestro día debe estar orientado hacia Dios y no hacia nuestros planes para ese día, los cuales deben ser guiados y encomendados a Él. Vamos a leer el Salmo 37, versículo 5. Son dos frases. Encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿No le parece maravilloso? Encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él, y tú lo harás. Hello. No. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No tú, Él. No tú, Él. Si tú encomiendas tu camino a Dios y confías, es decir, tienes fe en Él, Él lo va a hacer. La palabra del Señor nos enseña de una manera específica cómo debemos bendecir a nuestros hijos en el pasaje de Números 6, 24 al 26. A este pasaje se le llama la oración sacerdotal. Y los hijos de Dios repetimos la oración sacerdotal. Esta es la oración que hacía el sumo sacerdote cuando se paraba enfrente del pueblo de Israel, o en su defecto los levitas, es decir, la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, y nosotros
repetimos esta bendición todos los domingos. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Démosle gloria, honra y alabanza. Realmente son pocas palabras, pero tan importantes. Yahvé te bendiga y te guarde, que el Señor te guarde donde andes, en tus caminos, en lo que tú haces. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Quiere decir que Él te dé su gracia, su favor. Que tenga de ti misericordia, es decir, que tenga de ti compasión. Y finalmente, Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, paz. Sabemos que la palabra shalom es mucho más que decir la paz. A lo que los judíos todos los días le dice alguien al entrar a su casa, Shalom, y el que está adentro contesta, Shalom Aleichem, que quiere decir, la paz esté contigo. Es mucho más que una fórmula para saludar a las personas. Es declarar la bendición en todas las áreas de la vida de la persona que nos está visitando o de la persona que nos encontramos por la calle. Shalom. Y el otro, Shalom Aleichem. También podemos tener palabras proféticas de bendición específica para los hijos y de preferencia para cada uno en lo particular. Alguien diga para cada uno en lo particular. Nadie como tú conocen la vida de ese hijo. Tú sabes lo que ese hijo necesita, sobre todo la salvación de su alma. Porque sin la salvación de su alma, ¿para qué quieres lo demás? Lo demás no sirve para nada. Entonces, sabes que necesita la salvación de su alma, sabes que necesita un incremento de salario en su trabajo, sabes que necesita mejorar en sus estudios, sabes que necesita un compañero o una compañera para su vida, sabes que necesita bajar de peso, no levante la mano, sabes que necesita salud, sabes que necesita gracia delante de las personas que lo rodeen, sabes que necesita una mejora en su economía. En fin, tú sabes cuáles son las necesidades de ese hijo y al hacer esta bendición sacerdotal incluyes cada una de esas cosas que tú sabes que tu hijo o tu hija necesitan, y esas palabras se volverán palabras proféticas en la vida de ese hijo o de esa hija. Recordemos las escrituras que nos dice el poder de la muerte y la vida están en la lengua. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: el poder de la muerte y de la vida están en poder de la lengua, y el que la ama
comerá de sus frutos, lo cual quiere decir que tú recibes lo que tú hablas. Si lo que tú hablas es bueno, eso bueno va a venir a ti. Si lo que tú hablas es malo, eso malo va a regresar a ti. Y esto no es una filosofía, ni tampoco un curso de meditación trascendental o de control mental. Es simple y llanamente una promesa de las Sagradas Escrituras. Le dices a tu hijo o a tu hija palabras que comuniquen la aceptación personal, es decir, cuánto le amas. Palabras de amor que transmitan un valor elevado hacia aquel que se está bendiciendo. Vislumbrar un futuro especial para el que recibe la bendición y enfatizar el esfuerzo personal que debe hacer ese hijo. Entonces, todo lo que nosotros queramos que nuestros hijos tengan, eso debemos decirlo cuando bendigamos a nuestros hijos. ¿Cuándo debemos bendecir a nuestros hijos? Por lo menos una vez a la semana, que puede ser el viernes en la noche, como los judíos, puede ser el lunes que tenemos nuestro altar familiar, puede ser el domingo, un día de la semana en que tú te juntes con todos tus hijos y los puedas bendecir, del mayor al menor, imponiéndole las manos sobre su cabeza y declarando esta bendición de número 6 y agregándole las cosas que tú deseas para ese hijo o esa hija. Es increíble lo que una persona que no entiende la palabra de Dios está perdiendo en una religión o en una forma de ateísmo práctico. Porque la persona que no lee la palabra de Dios, recibiéndola de parte de Dios, es una persona que en realidad lo que está viviendo es un ateísmo práctico. Dice creer en Dios, pero la carta de Santiago nos dice: ¿crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es suficiente creer en Dios. Es indispensable creer en Jesucristo como el único, total, absoluto, suficiente, Salvador personal. Demos gloria, honra y alabanza. El único Dios verdadero. Juan 14:6, Jesucristo hablando: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:21, porque no ha sido dado otro nombre a los hombres por el cual puedan ser salvos. Esto es Jesucristo. Carta a los Colosenses nos dice: porque en Jesucristo tenemos toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 1 nos dice: porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible,
Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabémosle y démosle gloria, honra y alabanza. Las cartas del Nuevo Testamento, después de terminar con la bendición de Dios en la traducción hebrea del Nuevo Testamento, frecuentemente utiliza la palabra Jasek, y alguien diga Jasek. Jasek quiere decir esfuérzate. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale esfuérzate. Todos sabemos que debemos esforzarnos en nuestro trabajo, aunque algunos son bastante disimulados. No levante la mano. Una de las enseñanzas del Señor Jesucristo es: camina una milla más. A esto se le llama en términos mercadotécnicos y de motivación personal, da un plus en tu trabajo. Haz algo más que lo que hacen los demás para que puedas alcanzar el éxito en tu vida. La vida cristiana no es el ejercicio de una religión, es el ejercicio de una vida, de relación y de intimidad con el Todopoderoso, con el Lión, que quiere decir el Altísimo, con el Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso, con Yahvé, que quiere decir Jehová, con Yahvé Sebaot, que quiere decir Jehová de los ejércitos, con Adonai, que quiere decir el Señor, con Abba, que quiere decir papito, papacito. Y la palabra del Señor nos habla de una relación de intimidad. De modo que Jasek, esfuérzate en tu trabajo, esfuérzate en tu relación con Dios. Hoy día debe ser más santo que ayer, y mañana debe ser más santo que hoy. Pero ¿cómo lo vas a hacer estando enfrente de la televisión, agarrado de una Tecate o de una caguama y bailando la quebradita y otras peores? La bendición bíblica es tan necesaria para el bienestar de un hijo como lo son el aire, el agua y la luz, para que ellos florezcan y crezcan. El silencio confunde al hijo y le da la idea, oiga esto, de que no es aceptado, amado o valorado. Mis amados, son tan importantes las palabras que uno puede estar pensando las grandes cosas de Dios, meditando en versículos maravillosos de las Escrituras, pero mientras tú no los saques por tu boca, esa palabra no va a producir nada. Cuando uno saca la palabra de Dios que está en nuestra mente y en nuestro corazón y la dice con la boca, es como una semilla que tú estás plantando en la tierra, que va a producir un tallito y luego va a producir un árbol con ramas, con flores y con fruto. No te conformes con saber la palabra de Dios, meditarla, estudiarla, memorizarla. Tienes que decirla y decírsela a tus hijos. Repito esto: el silencio confunde al hijo y le da la idea de que no es aceptado, amado
o valorado. Mi padre nos amaba mucho, pero nunca nos lo decía. Entonces, Él murió, nosotros sin saber que Él nos amaba, porque nunca nos lo decía. Dile a tus hijos que los amas, diles cuánto los amas, abrázalos, bésalos, no importa si son hombres o son mujeres, abrázalos, bésalos, apriétalos y diles cuánto les amas. Darle un beso a un hijo varón no lo va a volver homosexual. Lo va a volver homosexual la fornicación y la pornografía, que lo van a hacer querer seguir experimentando cosas nuevas en sus relaciones sexuales hasta que cae en la homosexualidad o en el lesbianismo. Estos preceptos del Antiguo Testamento con respecto a los hijos se confirman en los escritos del Nuevo Testamento, los cuales nos enseñan que la promesa de una larga vida y el éxito están basados en la honra de los hijos hacia los padres. Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. De modo que este es un mandamiento. Está en la conjugación del verbo imperativo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué dice que dijo? Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego viene este otro versículo fuerte que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provocar a ira a nuestros hijos se refiere a no ser impacientes, imprudentes, ni emplear un trato severo cuando no es requerido. Debemos tratarlos prudente y sabiamente. El énfasis en la crianza santa de los hijos hace responsables a los padres de cultivar una relación amorosa con sus hijos y enseñarles los caminos de Dios. Bendito sea Jesucristo. Para la mayoría de los padres, la meta al criar a sus hijos es enseñarles a obedecer. Otros, fíjense, y esto es un tremendo error que todos cometemos con nuestros hijos, y es decir: yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. ¿Quién ha dicho eso? Levante la mano. Todos. Pero si tu hijo no aprende que hay que trabajar para poder conseguir su ingreso económico, va a creer que todo le va a ser dado gratuitamente y no se va a esforzar, no le va a echar ganas. De modo que enséñalos desde pequeños a trabajar. Pueden ser desde tareas simples como
trapear, barrer, recoger la basura, limpiar su cuarto, tender la cama. Decía un general del ejército de los Estados Unidos, decía: ¿quieres que tu hijo tenga éxito? Enséñalo a tender la cama. Un general del ejército de los Estados Unidos. ¿Quieres que tu hijo tenga éxito? Enséñalo a que tienda su propia cama. Y le puedes encomendar diferentes tareas, pero que sepan que tienen que hacer un esfuerzo para tener un ingreso, porque después su vida va a ser una celulitis. ¿Y sabe qué es una celulitis? No las estrías que se forman en el vientre de la mujer posparto, sino van a estar atados al teléfono celular. Y haz una prueba contigo mismo. ¿Cuánto tiempo eres capaz de estar sin ver el celular? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿30 minutos? ¿Cuánto tiempo? Están las personas a la hora de la comida, todos con el teléfono celular. Oye, se supone que es un tiempo donde estamos juntos conviviendo. De modo que dejen sus ídolos afuera, siéntense y vamos a comer. Un pastor, maestro mío de la Biblia, tiene un letrero a la entrada del santuario que dice: deja tus ídolos aquí. Y se refiere al teléfono celular. Porque hay personas que están en la iglesia con el celular en la mano, según ellos, buscando el versículo en el celular. Falso. Están viendo el WhatsApp, están viendo el Facebook, están viendo otra cosa, el Messenger. Si tú no eres cirujano de cerebro, si tú no eres cirujano del corazón, si tú no eres el presidente de la República o el gobernador, que incluso ellos tienen gente que ve sus celulares, no tienes por qué traer el teléfono en la mano como si fuera la brújula que guía tu camino. La brújula que guía nuestro camino es esta. Esta es la brújula que guía nuestro camino, no el teléfono celular. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La más grande responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos es llevarlos a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo y estar completamente convencidos de que son salvos. Les voy a dar una señal que creo yo es la señal más auténtica de alguien que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo tiene cargo por los perdidos. Tú podrás fingir leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, ofrendar, pero testificar continuamente, sin ser misionero, sin ser pastor, y testificarle a los demás de Jesucristo, hablarles de la existencia del infierno y de hablarles que su siguiente respiro aquí va a ser en las llamas de fuego del infierno. Esa es la evidencia más clara
de alguien que ha nacido de nuevo. Si no la tienen, olvídalo, son perdidos. Perdidos. Se dice que el 50% de los asistentes a una iglesia cristiana, cualquiera que sea, son perdidos. Yo quiero creer que en esta iglesia no es el 50%, sino el 30%, porque continuamente estoy insistiendo en la salvación del alma. Pero las iglesias cristianas están llenas de perdidos, de personas que creen que son salvos porque van a la iglesia. Ir a la iglesia cristiana no te vuelve salvo, como meterte en una cochera no te vuelve un carro. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: meterte a una cochera no te vuelve un carro. De la misma manera, entrar en una iglesia cristiana no te vuelve salvo, porque el único que nos vuelve salvo es Jesucristo. Después de reconocer que es Dios encarnado y el único camino a la salvación, el único Salvador, el único Señor. Todos aquellos que creen que Jesucristo es algo menor que Dios Todopoderoso se van a enfrentar con Él, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el que nos va a juzgar. Y hay dos tribunales por los cuales uno puede pasar. Si eres salvo, por el tribunal de Cristo, y si eres perdido, por el juicio del gran trono blanco. Es blanco por la santidad de Dios, por la pureza de Dios, pero todos los que pasan por el juicio del gran trono blanco van a condenación. Me parece maravilloso el versículo de Juan 14, versículos 1 y 2, que dice: creéis en Dios, creed también en mí. Vamos a repetirlo juntos: creéis en Dios, creed también en mí. El Padre no salva a nadie. El Padre envió a su Hijo Jesús para que nosotros fuésemos salvos por medio de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 5 minutos más que vas a morir, en 5 minutos vas a tener que dar cuenta de lo que estoy diciendo ahorita. Porque ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Y el Señor Jesucristo viene en el rapto de la iglesia. Y muchos falsos creyentes se van a quedar llorando lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre, al darse cuenta que no eran verdaderos creyentes. ¿Qué es lo que les estás enseñando a tus hijos? ¿Fútbol? ¿Box? ¿Lucha libre? ¿O la palabra de Dios? Los padres debemos proveer un ambiente de seguridad para nuestros hijos, un verdadero oasis.
Así que al orar por ellos, ora para que Dios llene los huecos en sus vidas y les proporcione paz y consuelo para sus corazones heridos. Oiga esto que voy a decir. Los corazones de tus hijos están heridos. Voy a repetirlo. Los corazones de tus hijos están heridos. Y tú tienes que ir como padre o madre a llenarles no con tu amor, sino con el amor de Jesucristo, los huecos de su corazón. Pero el problema es que si tú no tienes a Jesucristo como tu Dios, Salvador y Señor, y no conoces las Sagradas Escrituras, no podrás rellenar el vacío que hay en sus corazones. Cada creyente de esta iglesia puede pasar por los seminarios de sanidad divina y aprender cómo sanar el corazón de nuestros hijos. Insisto, los corazones de nuestros hijos están heridos por el pecado, por el bullying, por los sacrificios, por los temores, por las angustias. Y la persona indicada para trabajar en el corazón de su hijo es el padre, o en su defecto la madre de familia. No me importa cuánto se ría tu hijo, no me importa. Tiene heridas en su corazón que necesitan ser sanadas. Nadie puede dar lo que no tiene. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuántas veces alguno de nuestros hijos está pasando por una necesidad económica y tú lo quieres ayudar, pero no tienes? ¿Quién me está comprendiendo? ¿Los demás no tienen hijos? Frecuentemente los hijos tienen necesidades económicas, te piden ayuda, tú les quieres dar, pero no tienes. Y es un grave error irte a endeudar en el banco para darles lo que necesitan. Es un grave error. He visto a infinidad de padres caer en la pobreza por tratar de remediar los problemas económicos de sus hijos. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú puedes dar a Jesucristo. Es solamente Jesucristo cuando por medio del arrepentimiento entra a nuestro corazón, es cuando nos da el nuevo nacimiento e inscribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero pedirte que ores junto conmigo y repitas esta oración que está en los Salmos 144, versículos 12 y siguientes. Repite conmigo: Padre Santo, quiero que tú vivas en mi corazón. Quiero que te conviertas
en mi Abba. Renuncio a mis tradiciones religiosas. Renuncio a toda religión para creer solamente en tu palabra. Gracias por habernosla dado. Ahora permite que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Me arrepiento de todo corazón. Y te pido que nuestros hijos sean como plantas de olivo, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y acción de gracias. Amén y amén. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, la única vida que vale la pena vivir es la vida de Jesucristo. Una vida de intimidad. Le invito a hacer a Jesucristo su Salvador y el Señor de su vida. Si usted lo hace, con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.